Muy bien. Chicos, no hay necesidad de que pongan mi nombre, los protagonistas son ustedes. Y bueno, me pusieron doctor, ya tengo aretes, así es que soy doctora. Bueno, también los hombres ahora usan aretes. A ver, déjenme checar los nombres de los ponentes. Son de Ara. Ups, ya me los cambiaron. A ver. Híjoles. No le cambien, por favor. Herrera Casas, perfecto. Jiménez Santiago. Jerónima, correcto. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿De Ara o Jerónima? Jerónima, profesora. De Ara es mi apellido. Gracias por la aclaración. García Jiménez Roberta, aquí está. Ruiz Hernández, muy bien. Y Pérez Ángel, todos estuvieron participando. Muy bien. Entonces, ahora sí es de ustedes el micrófono. Buenos días, ¿sí me escuchan? Desde luego. Buenos días, compañeros, compañeras y maestra. Nosotros somos el equipo 3, conformado por los integrantes que podemos ver en la diapositiva, y a continuación, como lo hicieron los compañeros de los equipos anteriores, y como complemento, les hablaremos sobre aminoácidos, proteínas y enzimas. Comenzamos con aminoácidos. Lo primero que hay que saber es qué son los aminoácidos. Pues bien, los aminoácidos, como su nombre lo implica, son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino, NH2, en uno de los extremos de la molécula y un grupo ácido carboxílico, COOH, en el otro extremo. Los aminoácidos son las unidades que forman a las proteínas. Otra definición similar a esta es la que tenemos en la diapositiva, la cual dice que los aminoácidos son compuestos orgánicos monómeros, es decir, moléculas de pequeña masa molecular formadas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que al combinarse van a dar origen a las proteínas. Siguiente, por favor. Estructura de los aminoácidos. Como lo podemos ver en la imagen, en general los aminoácidos están constituidos por un carbono alfa, el cual se une a un grupo funcional que tiene características básicas, es decir, puede recibir protones. A un carboxilo, que presenta características ácidas, puede ceder protones a un hidrógeno y a un grupo R o lateral. Aquí es muy importante recalcar que las diferencias entre los aminoácidos se debe a la estructura de sus grupos laterales o R. Estereoisomería de los aminoácidos. Una característica muy importante que debemos mencionar es que los aminoácidos, dependiendo de su estructura, se pueden diferenciar en formas L y D. Las estructuras L son las naturales para los organismos y por lo tanto son las más importantes. La diferencia entre las formas L y D se da debido a la posición del grupo amino en el aminoácido. Como lo podemos observar en la imagen, cuando el grupo amino se encuentra del lado izquierdo del aminoácido, se dice que pertenece a la serie L. Por otro lado, cuando el grupo amino se encuentra del lado derecho, va a pertenecer a la serie D. Esta información será retomada más adelante. Clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se pueden clasificar de varias maneras. A continuación se presentan las más comunes. La primera es esta, de acuerdo a la ubicación del grupo amino. Podemos dividirlos en tres grupos. Primero están los alfa-aminoácidos. Como se observa en la imagen, estos se caracterizan en que el grupo amino está ubicado en el carbono número 2 de la cadena, es decir, el primer carbono a continuación del grupo carboxilo. Posteriormente se encuentran los beta-aminoácidos. En los
Me parece que se le fue a su compañero la señal. No sé si alguien lo puede sustituir. A Herrera Casas José Ricardo. José Ricardo está aquí, pero no tiene sonido, yo creo. Los restantes compañeros, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar sin clase? Estamos viendo qué pasa con Ricardo. Ah, gracias. Chicos, pues ya llevamos 3 minutos esperando, no podemos seguir esperando que continúe el compañero que lo va a sustituir. Hay que contemplar estos imprevistos por todo el equipo. Bueno, la siguiente después del alfa están los beta aminoácidos, que está en la tercera estructura de la fórmula. La otra sería la gamma aminoácidos, que está en la cuarta. La siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de las que se mencionaron ya. Están como la alanina, la arginina, estas son las más importantes que la representan. Su otra clasificación está en la de donde los aminoácidos respecto, de acuerdo a su obtención, que algunos son esenciales y otras no esenciales. Podemos ver algunos ejemplos como de las esenciales, como la histina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Los principales son los aminoácidos esenciales que son los que las representan. Los no esenciales serían como las que aparecen en la lista: la alanina, arginina, asparagina, ácido asparático, cristeína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, tirosina. Son 11 que son las no esenciales y son las que los representan de este tipo de clasificación. Profesora, tuve problemas con internet y ya Perfecto, regresó. continuemos. Aquí te hizo, como siempre, fuerte una mujer, Marta. ¿No podremos regresar al anterior diapositiva? Por favor.
Como les decía, los beta-aminoácidos, en este grupo los aminos están ubicados en el grupo 3 de la cadena, es decir, en el carbono a continuación del grupo carboxílico. Y por último, los gamma-aminoácidos se caracterizan porque el grupo amino está ubicado en el carbono número 4 de la cadena, es decir, en el tercer carbono a continuación del grupo carboxilo. Les diré que de estos tres tipos de aminoácidos que les presentamos en esta clasificación, los más importantes son los alfa-aminoácidos, ya que la mayoría de las proteínas están compuestas de estos. Pero si recuerdan, hace un rato les hablé que los aminoácidos pueden aparecer de la forma L, en donde el grupo amino se encuentra del lado izquierdo, o D, donde el grupo amino se encuentra del lado derecho. Pensaríamos que la única diferencia de estos es la forma que tienen, o la estructura, pero no es así. Sus propiedades también son diferentes. El cambio en la isomería óptica de los aminoácidos, es decir, si pertenecen a la serie L o D, resulta crucial para poder ensamblar las distintas proteínas y así formar tejidos y órganos. En este caso, los aminoácidos de configuración D no pueden engancharse en la cadena peptídica. Como sabemos, esto es la parte fundamental de la formación de una proteína y por lo tanto, al no poder ensamblarse, la síntesis de proteínas se detiene. Es decir, los aminoácidos de configuración D no sirven para la formación de proteínas. Entonces, de aquí podemos concluir que los aminoácidos más importantes son los L-alfa aminoácidos. Se han identificado aproximadamente unos 500 aminoácidos en la naturaleza, pero solo son 20 los que tenemos en esta imagen, los que forman las proteínas que se encuentran en el cuerpo humano. Y en las siguientes clasificaciones trabajaremos con estos. Bueno, pues estos 20 aminoácidos que les mostré anteriormente pueden ser clasificados de acuerdo a su obtención, por los que los Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Estoy teniendo problemas con mi internet. Continuando, los esenciales son aquellos aminoácidos. Chicos, hay que considerar estos imprevistos porque pues no dependen de José Ricardo. No sabemos dónde esté, entonces tiene que entrar alguien a sustituir. O sea, todos deben de estar involucrados con la temática, porque pues ahorita fíjense, ya llevamos 9:24, empezamos como 9:10, si no es que menos. Y pues él, aunque tenga todas las intenciones, no puede.
Y tú puedes encontrar la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su obtención. Se clasifican en dos, en esenciales y no esenciales. En los esenciales podemos encontrar los 9 aminoácidos, como está la histina, la leucina, lisina, metionina, fenalanina, treonina, triptofano, valina. Y en la otra clasificación, que es la no esenciales, vamos a alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, ácido glutamato, la glutamina, la glicina, prolina, la tirosina. Al igual podemos encontrar su clasificación en polares y no polares. En polares encontramos otras subclasificaciones en no cargadas, básicos y ácidos. En las no cargadas es la asparagina, cisteína, la glutamina. En la clasificación básicos, la arginina, histidina, lisina. Y en los ácidos, el aspartato y el glutamato. En los no polares, los alifáticos, que podemos clasificar en la alanina, isoleucina, glicina, leucina, metionina, prolina y valina. En los aromáticos podemos encontrar la fenalalanina. No te escuchamos, Tobías. Nada más vemos las imágenes. Profesor, estoy teniendo problemas con internet y nada me está sacando. Pero, ¿qué hacemos, José Ricardo? Pues si lo cambiamos otro día es lo mismo. ¿Puedo continuar? Desde luego, pues estamos deseosos de eso. Sí. ¿Puede regresar a la anterior No, diapositiva? ya no regresen, ya no, porque ya son 9:30, si no, no va a dar tiempo para repasar todo. Bueno, Aquí de rápido les diré sí. que la última clasificación divide a los aminoácidos en polares y no polares. Dentro del grupo de los polares encontramos aminoácidos polares no cargados. Estos son relativamente solubles en agua y contienen grupos funcionales polares neutros que pueden establecer enlaces de hidrógeno con el agua. En este caso, esta es su característica principal. La polaridad de la serina, treonina y tirosina se va a deber a sus grupos hidroxilo, como lo podemos observar en la imagen, y la de la asparagina y glutamina a sus grupos amídicos. Posteriormente se encuentran los aminoácidos polares con carga positiva. Estos contienen más de un grupo amino que grupos carboxílicos. Entonces el aminoácido se vuelve más básico. Tienen la carga positiva en el grupo R, como lo podemos observar. Y los ejemplos de esta categoría incluyen a la lisina, arginina, histidina. Aminoácidos polares con carga negativa. O ácidos. Estos tienen más grupos carboxilo en comparación con los grupos amina. Entonces, estos aminoácidos tienden a ser ácidos, perdón.
La carga negativa de esto se puede observar en el grupo R y los ejemplos más comunes son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y dentro de los aminoácidos no polares encontramos a dos grupos, los alifáticos y a los aromáticos. Aquí primero en esta diapositiva se muestran a los alifáticos. En estos, la cadena lateral es un hidrocarburo alifático. Sus características son que son muy poco reactivos y fuertemente hidrofóbicos. Tienden a ocupar la parte central de las proteínas y de modo que minimizan su interacción con el disolvente. Y por último están los aminoácidos aromáticos. Estos se caracterizan porque tienen un anillo aromático, de aquí viene su nombre. Se usan para producir hormonas y varias aminas en el cuerpo y también se usan como un componente para hacer proteínas. Ya no vemos imágenes, jóvenes. La presentación se fue. Profesora. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Disculpe. Es que dejó de compartir, pero ahorita voy a compartir de nuevo. Perfecto, gracias, Roberta. Sí, disculpen. ¿Sí se ve la presentación? Todavía, allá. ¿Ya se ve? Ya. Gracias. Bueno, seguimos con el carácter anfotérico. Carácter anfotérico de los aminoácidos. De acuerdo a las propiedades de los aminoácidos, un comportamiento anfotérico se debe a cuando son sometidos a cambios de pH que pueden tener un comportamiento ambivalente según las características del medio con las que el aminoácido está interactuando. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente figura un ejemplo de este aminoácido habitual que tiene un ion dipolar, es decir, una carga negativa y otra positiva. Si sometemos el aminoácido en un medio básico, es decir, bajar el pH para tener un medio ácido que es rico en proteínas, por lo tanto, este carboxilo que se encuentra aquí presente se comportará como una base neutralizando su carga negativa. El aminoácido pierde... Espérame, Roberta. Mira, estás transmitiendo por PowerPoint. Hasta abajo hay una pantallita como de computadora. Le das clic ahí y luego te vas hasta abajo del lado izquierdo y sobre la imagen, el esquema, hay no hay necesidad de que te salgas. Y hasta abajo hay unos iconos, unos circulitos que apenas se ven donde puedes poner tu puntero o puedes poner tu láser o tu goma de borrar. Le das clic ahí con tu mouse de la computadora, de la laptop. No sé si se puede en celular y con eso ya puedes ir señalando lo que vas comentando porque si no tus compañeros no van a entender, por favor. Esto aplica para todos. Dime. Sí, disculpe, de hecho sí estoy usando el láser, pero no sé si se alcanza a notar. Mira, ahorita ya no estás compartiendo pantalla. Y el láser no se notaba, por eso me atreví a hacer la indicación.
Bueno, de hecho sí estoy usando el láser, pero no sé qué pase, profesora. ¿Estás en laptop o estás en celular? En laptop. Sí, pues no, yo no te puedo decir. Ustedes son los que me tienen que enseñar a mí computación si nacieron con ella, con la computadora. Yo creo que su mamá los estaba en el vientre teniendo, esperando, y ya estaba con el celular. Cuando yo nací no existía eso. Y cuando estudié la carrera, la computadora ocupaba el tamaño de una habitación. Imagínense, ¿quién me iba a decir que ahora en un celular iba a tener la computadora? Para que vean el cambio de la tecnología. Entonces, ustedes deben de saber más que yo. Ustedes me deben de dar asesorías. Las voy a solicitar. Sí, profesora, es que no sé qué pase porque sí proyecto el láser, pero creo que no se alcanza a notar. Bueno, ya si no tienes el láser, no importa. Entonces, nada más pásanos la imagen porque no vemos nada. Ahora sí. Haces crecer tu pantalla a donde dice sonido. 72% tienes. Ahí juntito está una pantallita y le das clic. Eso. Muy bien. Bueno, continuamos. Continuamos, Roberta. Sí, ¿sí se alcanza a proyectar la pantalla? Sí, muy bien, señorita. Bueno, como les mencionaba, el láser sí se alcanza a ver o no. No, niña. No te preocupes ya. Continúa porque se nos va a ir la clase. Por favor. Sí, disculpen. Como les mencionaba, en esta parte, si sometemos al aminoácido en un medio básico, es decir, bajar el pH para tener un medio ácido que es rico en protones, por lo tanto, el carboxilo COOH que se encuentra en la parte izquierda se comportará como una base neutralizada y su carga será negativa. El aminoácido que se encuentra aquí en la parte del medio pierde su carácter dipolar para transformarse en un aminoácido positivo, es decir, con carga catiónica +1, y así sucesivamente, viceversa, como pasa en la figura que se puede ver en la parte derecha. Finalmente, podemos ver aquí una fórmula donde se puede sumar K1 y K2, obteniendo un nuevo valor de pH donde predomina la forma ion dipolar y donde no se producirá la migración eléctrica del aminoácido porque está justamente en ese carácter y es lo que se conoce como punto isoeléctrico PI. Este punto surge de la sumatoria de los dos pH, en la cual el aminoácido predominará como forma de ion dipolar y por otro lado, colocado en un campo eléctrico, no tendrá migración ni de un lado ni hacia el otro. El siguiente, por favor. Fuente y función de los aminoácidos en las plantas. Los aminoácidos hacen parte de los procesos fisiológicos de las plantas, las cuales es muy importante conocer la función que cumplen cada una de ellas. Y la primera es la función estructural, donde corresponde a la función metabólica inicial de la planta, que es la síntesis de los aminoácidos, donde se usan estructuras primarias para dar la formación de proteínas. Esto ocurre gracias a una gran cantidad de aminoácidos libres que se encuentran en el interior de la planta y que permite de una fuente directa para que ésta sintetice las proteínas necesarias para formar estructuras y diferentes órganos.
Por ejemplo, las sales absorbidas del suelo y ácidos orgánicos que son producto de la fotosíntesis, etc. Y la función hormonal y reguladora del crecimiento, que son los aminoácidos que están relacionados con los mecanismos que regulan el crecimiento y desarrollo gracias a las diferentes hormonas que existen y que se encuentran unidas a aminoácidos. Y por último, la función portadora, que por su estructura, los aminoácidos pueden formar complejos unidos químicamente con elementos metálicos que tienden a ceder electrones. El efecto complejante se da mediante un activo en la planta por balance de cargas en las paredes celulares, y esta facilita la absorción de nutrientes tanto a nivel foliar como radicular. Siguiente, por favor. Como sabemos, existen diferentes aminoácidos esenciales para las plantas. Como podemos ver, son la glicina, la cual su principal función es la síntesis de ADN y el metabolismo alcaloide. El ácido glutámico es el encargado de la síntesis de clorofila, mientras que el triptófano es el precursor de auxinas y fitoelexinas. En cuanto a la metionina, es el precursor del etileno y poliaminas. La prolina participa en el metabolismo del estrés y en la floración de las plantas. La serina es el precursor de la glicina, la betaína y el metabolismo del estrés. La alanina es el precursor de ciertos antibióticos en algunas especies. Mientras que la leucina, la lisina, el triptófano, la histidina, la fenilalanina y la tirosina y glicina participan en el metabolismo alcaloide y en protección de las plantas contra plagas, mientras que la fenilalanina participa en la producción de ácidos salicílicos y la prevención de enfermedades y plagas. En cuanto a la importancia de los aminoácidos en la agricultura, si bien sabemos, se utilizan ampliamente en la agricultura debido a sus numerosos beneficios, ya que actúan en aspectos diversos como en la resistencia del estrés, la fotosíntesis y la polinización, también en la activación de fitohormonas y otras sustancias de crecimiento. El equilibrio de la flora en los suelos y en el sistema de absorción y translocación de los microelementos a nivel de la planta. De igual manera, los aminoácidos son los componentes fundamentales de la proteína. Cada proteína tiene una secuencia concreta de aminoácidos, ya que cada uno de ellos tiene una posición definida. Cuando se forma la proteína, la planta necesita de aminoácidos determinados de su secuencia y solo encajan correctamente en esos aminoácidos específicos en forma L y en la posición y orden establecidos. Por otra parte, los aminoácidos son utilizados principalmente en etapas críticas en el desarrollo de ciertos cultivos, así como en algunas situaciones de estrés abiótico. Y el beneficio de la aplicación de los aminoácidos en los cultivos es un significativo ahorro de energía en la producción. Este ahorro de energía se ve reflejado en vigor de la planta y en la mejora a tolerancia ante situaciones de estrés principalmente, reduciendo significativamente el daño en el rendimiento y en la calidad del cultivo causado por las situaciones de estrés. Además del ahorro de la energía, la aplicación de los aminoácidos libres acelera la respuesta tolerante a los cultivos al estrés abiótico, reduciendo las pérdidas en el rendimiento que el estrés causa en estos.
Por otra parte, las aplicaciones de los aminoácidos al cultivos tienen respuestas visibles rápidamente. Principalmente se pueden apreciar cultivos más vigorosos con una respuesta mejorada ante condiciones climáticas adversas. Bueno, seguimos con los péptidos. Un péptido es un polímero, es decir, poli, muchos y meros unidad, que está compuesto por 2 o más aminoácidos. Es una cadena de unidades básicas, como lo podemos observar en la siguiente figura, que están unidas entre sí por medio de enlaces covalentes y que estos originan estructuras más complejas a las que llamamos proteínas. Siguiente, por favor. El enlace peptídico es un enlace covalente entre un grupo amino, NH2, y de un aminoácido y de un grupo carboxilo, COOH, de otro amino. Este enlace implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente CONH, como lo podemos observar en la siguiente figura, donde se despliega el agua para formar COOH, que es un enlace covalente. Siguiente, por favor. La clasificación de los péptidos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido, y un oligopéptido tiene un número menor de 10 aminoácidos, mientras que los polipéptidos tienen un número mayor a 10 aminoácidos, y la proteína, que son un número de aminoácidos mucho más grandes, porque tienen más de 100 aminoácidos, y estas proteínas con una sola cadena polipeptídica se pueden denominar proteínas monoméricas, mientras que las compuestas con más de una cadena polipeptídica se pueden conocer como multiméricas. Siguiente, por favor. Las proteínas, ¿qué son? Las proteínas son macromoléculas biológicas más importantes. Así como existe una gran variedad de proteínas, existe una gran variedad de funciones en los organismos. Están formadas básicamente por el famoso CHON, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Las proteínas están formadas por polímeros de aminoácidos. Como podemos observar en la primera imagen, es una estructura de un aminoácido. En el centro es un carbono unido a un grupo de hidrógeno y siempre unido a dos grupos, uno de amino y un grupo carboxilo. Estos dos últimos son sus grupos funcionales más importantes. Se enlazan al igual como pueden ver con un radical. Este es un fragmento de una molécula X, o sea, no sabemos cuál es. Y según el tipo del radical con la que se enlace, se obtendrá el tipo de aminoácidos cualquiera que esté presente en la naturaleza. Su forma de los aminoácidos tiene una forma lineal, en donde el carbono y el radical sobresalen. Se unen mediante enlaces peptídicos. ¿Qué son los enlaces peptídicos? Son los químicos que se establecen entre un grupo amino de un aminoácido y un grupo carboxilo de otro aminoácido, y así uniéndose sucesivamente. Un número bajo de enlaces entre aminoácidos forman a un péptido. Si no es mayor a 10, determinan un oligopéptido, pero si es mayor de 10, es un polipéptido. Pero si el número, como ya lo vieron, es superior a los 100 aminoácidos, ya se puede hablar de una proteína. Como podemos ver en el ejemplo de abajo, los aminoácidos, en primer lugar la glicina, la serina, de nuevo la glicina, alanina, glicina, alanina. Y de esta manera es en la que los aminoácidos se van a ir enlazando para formar una proteína. La importancia de las proteínas en las plantas cultivadas.
Las proteínas son un alimento básico para toda la población. Las podemos obtener de la dieta, al igual se pueden sintetizar desde el ADN del ser humano, ya que los aminoácidos forman parte, tienen un carácter de ADN. En los cereales lo podemos encontrar en la avena, en el arroz, en la quinoa, en el trigo. Nos proporcionan varias funciones, como la catálisis de reacciones químicas, es decir, aumentar la velocidad de las reacciones químicas, al igual la generación de energía y transporte de electrones. En el campo agronómico nos ayudan el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas. Para que no sea un tema en donde nos desentendamos, retomamos la parte en donde las proteínas están formadas por aminoácidos. Ahí de nuevo les dejé una imagen. Es una estructura de un aminoácido. Observa el grupo amino, el grupo carboxilo, el grupo hidrógeno, el radical, que es la que difieren entre los aminoácidos. Las plantas tienen un bajo nivel de proteína debido a que los carbohidratos, entre ellos la celulosa, componen la mayor parte de la estructura de la planta. La planta sintetiza los aminoácidos y no la obtienen como los animales, que estos deben de consumir a otros organismos para obtenerla. Ya en la síntesis de aminoácidos de la planta hay un pequeño problema, ya que la proteína que forman tienen un tiempo de vida limitado como mensajero. Y en fin, para que la planta tenga un buen crecimiento y desarrollo normal. Es decir, que debe haber un abastecimiento de todos los 20 aminoácidos requeridos en la síntesis para que pueda ocurrir un crecimiento y desarrollo de la planta de buena calidad. Los niveles de estructuración. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, en la cual consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que difiere de una proteína a otra es la secuencia de los aminoácidos y cómo está hecha. Podemos encontrar a 4 estructuras, entre ellos la estructura primaria. Esta, como pueden ver, es una secuencia lineal, una secuencia de aminoácidos en una cadena proteica. Su estructuración es ilimitada, como lo vimos, puede estar formada por 10, 15, 20 y ya después de 100 ya forma una proteína. Aquí no solo conocer su función en esta parte de la estructura primaria, sino que aquí también en el campo de laboratorio hay el número que puede contener un organismo. En la estructura secundaria hay una interacción entre el grupo carboxilo y el grupo amino de los aminoácidos en el espacio, que se unen a través de puentes de hidrógeno. Estos ya le estarán dando una estructura a la proteína, como lo pueden observar. Hay diferentes tipos de estructuras. Podemos aquí, después de los ejemplos, el alfa hélice. Esta tiene una estructura parecida a una hebra de ADN. Y la lámina beta es una especie de zigzag. La estructura terciaria, como lo pueden observar, ya es una estructura tridimensional. Como bien se los dije en la estructura secundaria, hay una ordenación de la proteína en el espacio, en donde se unen a través de puentes de hidrógeno. A esta estructura terciaria se le suma que ahora habrá una interacción entre los residuos. Esto afectará a la estructura de la proteína, ya que ahora habrán cargas positivas, cargas negativas, nuevos enlaces, en donde los enlaces que se realicen se van a repeler, se van a atraer. Esto es lo que va a ir dándole otra diferente forma a ti. Esa estructura es muy importante, ya que se le dará la función a la proteína, ya que sin tener una estructura terciaria adecuada, la proteína no funciona. Hay una fuerte relación entre proteína y estructura. Podemos decir que la función de la proteína va a depender más que nada de la estructura que tenga. Conocemos dos tipos de estructura, la globular y la filamentosa. La globular son hidrosolubles, viajan a través de un medio líquido, está la hemoglobina. La filamentosa son insolubles en agua. Esta podemos encontrar la miosina, que es una proteína que nosotros tenemos en los músculos. Y la estructura cuaternaria. Esta es opcional. ¿Qué queremos decir? Que no todas las proteínas la tienen. De hecho, solo están unidas por varias subunidades. Son varias cadenas unidas que tienen que unirse para formar una proteína. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina. Y aquí está una pequeña tabla en donde resume todo un poco más que nada de las estructuras. Podemos ver las imágenes como la estructura primaria, la forma lineal, la secundaria es una forma de hélice,
la estructura terciaria, su forma, su estructura tridimensional, y como la estructura cuaternaria ya está conformada por varias estructuras terciarias. Respecto a la clasificación de las proteínas, lo podemos encontrar en se pueden clasificar en 3 grandes grupos, por su composición, por su forma tridimensional, por su función. Dentro de la clasificación por su composición encontramos a las simples, las cuales por hidrólisis solo dan aminoácidos, y las conjugadas por hidrólisis dan otros compuestos, además de los aminoácidos. Pueden ser las glucoproteínas, las lipoproteínas, nucleoproteínas, fosfoproteínas y las metaloproteínas. Mientras que en su forma tridimensional podemos encontrar, se divide en 2 grandes grupos, las cuales son las fibrosas, forman fibras largas y se utilizan en la naturaleza para formar materiales estructurales, como pueden ser los músculos, los tendones, las uñas, cuernos o pezuñas. Mientras que las globulares están enrollados en formas compactas y casi esféricas, y estas son solubles en agua y se mueven dentro de las células, como son el caso de las enzimas y las hormonas. De acuerdo a la clasificación por su función, encontramos proteínas estructurales, como son la queratina, elastina, el colágeno, las proteínas de transporte, las proteínas protectoras, las proteínas hormonales y las proteínas enzimáticas. La siguiente, por favor. Recuerdo a la relación entre su estructura y su función, las proteínas adquieren una estructura que a veces resulta muy compleja. Esto se debe a las cargas que tienen los radicales de los aminoácidos, de la rigidez del enlace peptídico. Las cargas que poseen estos radicales generan unas propiedades en las proteínas, mientras que la estructura de las proteínas nos sirven para confeccionar una clasificación de estas moléculas. También la estructura es la responsable de generar determinadas funciones que son esenciales para los seres vivos. La estructura de las proteínas se pueden estudiar desde 4 niveles de complejidad, como ya mencionó el compañero, que es una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La siguiente, en cuanto a las propiedades de las proteínas, encontramos la solubilidad, la especificidad y la desnaturalización. Las propiedades que manifiestan las proteínas dependen de los grupos radicales de los aminoácidos que la componen. La solubilidad, los radicales de los aminoácidos permiten a las proteínas interaccionar con el agua. Si abundan los radicales hidrófobos, la proteína será poco o nada soluble en agua. Pero en cambio, si predominan los radicales hidrofilos, la proteína será soluble en agua. En cuanto a la especificidad, aparece como consecuencia de la estructura tridimensional de la proteína. La especificidad puede ser de función, si la función que desempeña depende de esta estructura, que hace referencia a la síntesis de proteínas exclusivas de cada especie. Mientras que la desnaturalización, la conformación de una proteína depende del pH y de la temperatura de la disolución en la que se encuentre. Si cambiamos estas condiciones, también puede cambiar la estructura de la proteína. Esta pérdida de la conformación estructural natural se denomina desnaturalización. El cambio del pH produce cambios en las interacciones electrostáticas,
principalmente en las cargas de los radicales de los aminoácidos, mientras que la modificación de la temperatura puede romper puentes de hidrógeno o facilitar su formación. Bien, ahora vamos a pasar por el tema de enzimas. Como concepto, las enzimas son biocatalizadores que actúan como aceleradores en las reacciones químicas altamente específicas dentro de una célula y son de naturaleza proteica que cambian los sustratos a productos. La siguiente. Bueno, su naturaleza química. Las moléculas orgánicas que actúan aquí son catalizadores en las reacciones químicas. Generalmente son compuestas por proteínas globulares que se encuentran formadas por cadenas polipeptídicas plegadas. Es decir, estas biomoléculas son de naturaleza proteica que acelera la reacción hasta alcanzar un punto de equilibrio. Estas enzimas están compuestas, como se puede ver en la imagen de fondo negro, que por la apoenzima, una parte proteica de la enzima sin cofactores o grupos fosféticos. Por el cofactor, también, que son pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas que requiere la apoenzima para ser activa. La otra es la holoenzima, que ya es la enzima activa que está conformada por los cofactores o productos fosféticos. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si ya están viendo la diapositiva sobre el catalizador. Como ya se dijo, una enzima está compuesta por un catalizador y un catalizador es una sustancia química que disminuye la energía de activación necesaria para una reacción. No participa como un producto o sustrato, solo está para aumentar la velocidad. Las reacciones enzimáticas. Otro sucede cuando la enzima se une con el sustrato, en donde después de este proceso, los que eran sustratos pasan a ser liberados como productos y la enzima queda intacta para poderse utilizar nuevamente. El constante de equilibrio son producidos por las reacciones enzimáticas con un valor constante fijado por la relación. Y cuenta con una fórmula donde el constante de equilibrio es igual a la concentración del producto sobre la concentración del sustrato. La siguiente diapositiva. Bueno, vamos por las características generales. Aquí las características más importantes es que los catalizadores son más eficientes porque hacen que las reacciones sean más rápidas y hacen producir más en menos tiempo. Las enzimas no se gastan durante la reacción, así como podemos ver en la imagen de abajo. Los sustratos se unen a la enzima. Una vez unidos se tiene el complejo enzima-sustrato, en donde luego el sustrato se separa como productos. Y como podemos notar, la enzima sigue igual y esta se va a poder utilizar nuevamente para otro proceso. Y sus estructuras son terciarias y cuaternarias. Las enzimas no se gastan durante la reacción, como ya dije, se van a poder utilizar de nuevo.
Son altamente específicas porque participan en una única reacción. Su producción está directamente controlada por los genes. Su estructura, como se puede ver en la otra imagen, está conformado por lo que ya dije anteriormente, por el cofactor, por la coenzima, por la apoenzima, y el conjunto de esas es la holoenzima. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, vamos a pasar por las funciones. Las funciones son principales como degradadores de azúcar, sintetizan grasas y aminoácidos, copian la información genética, participan en el reconocimiento y transmisión de señales del exterior, se encargan de degradar subproductos tóxicos para la célula, aunque su principal función es el de catalizar las reacciones químicas. La siguiente. No sé si ya pueden ver la otra diapositiva sobre el sitio activo y especificidad por el sustrato. No la vemos, Marta. ¿Le podrían cambiar, por favor? Tobías, necesitamos que nos cambien la imagen. Bueno, ya se puede ver el sitio activo. El sitio activo es en donde el sustrato se une y encaja perfectamente con la enzima. Y la especificidad es la precisión de la actividad que realiza en un solo lugar. Estas se involucran en la replicación y expresión del genoma, así como se puede ver en la imagen que también ya se explicó en otra diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con el estado de transición. El estado de transición corresponde a la energía máxima que llega a ser la reacción durante el proceso de activación, tal como podemos observar en la imagen. El estado de transición es la que está dentro del rectángulo rojo, que es la que está en el punto más alto, justo antes de la energía de activación. Esta es la que separa el sustrato con el producto. La siguiente. La energía de activación. Este proceso siempre va de la mano con la velocidad de la reacción. La línea verde de la gráfica representa la energía de activación que está catalizada, en donde la energía libre de Gibbs no está tan alta y alcanza el estado de transición más rápido, lo que quiere decir que en muy poco tiempo ya se va a tener productos. Y en la otra línea, la de color morado, representa la energía de activación sin catalizar. Podemos ver que la energía libre de Gibbs está muy alto, lo que quiere decir que va a tardar un poco más para que salgan los productos. En resumen, es la energía mínima que se requiere para que se produzca una reacción química. La siguiente diapositiva.
La siguiente diapositiva, por favor. Clasificación de las enzimas. Las enzimas se clasifican principalmente por 6 grupos o clases. Una de ellas es la oxidorreductasas. Como su nombre lo dice, realiza reacciones de oxidorreducción, donde hay ganancia o pérdida de electrones de hidrógeno. Y en algunos casos también son los nitrógenos las que cambian. Las transferasas son aquellas que tienen la capacidad de transferir a grupos químicos, es decir, pasar los productos químicos de un sustrato a otro. Por ejemplo, cuando se transfiere un fosfato del ATP a la glucosa. La siguiente. La hidrolasa. Este se ocupa de las reacciones de hidrólisis, pues tiene la capacidad de romper enlaces con agua. Las ligasas. Este requiere del ATP para poder formar enlaces covalentes entre las moléculas, en donde si dos átomos se unen, comparten sus electrones. Sus reacciones son mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, a ejemplo como la enzima de piruvato carboxilasa. La siguiente diapositiva. Las liasas son las que se pueden romper y formar los enlaces. Bueno, pueden romper y formar enlaces diferentes y no usan la ATP ni el agua. Por ejemplo, el acetato descarboxilasa. Las isómeras catalizan la intervención de isómeros, solo cambian de lugar y, por lo tanto, no rompen los enlaces ni las forman. Su acción metabólica se basa en alterar la estructura química del sustrato. La siguiente. Bueno, compañeros, seguimos con la cinética enzimática. No sé si ya vean la presentación. Bueno, ya. La cinética enzimática es el campo de la bioquímica que se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por las enzimas y del estudio sistemático de los factores que afectan dichos índices. En este sentido, el análisis cinético puede revelar el número y orden mediante los cuales las enzimas transforman los sustratos en productos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con el modelo de Michaelis-Menten. En 1900, Michaelis y Maud-Menten propusieron una ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. Dicha ecuación es la que vemos al lado izquierdo, debajo de la fotografía, en donde la velocidad inicial representada por V0 es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato y todo esto dividido por la constante de Michaelis, la Km, más la concentración del sustrato. Cabe recalcar que la Km es la cantidad de sustrato en la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Es específica para cada tipo de enzimas a una concentración determinada. Para muchos tipos de enzimas, la gráfica que se obtiene se parece mucho a la que vemos a la derecha, de abajo, en donde los valores de la velocidad inicial se incrementan rápidamente en concentraciones bajas de sustrato, luego se estabilizan a una meseta plana en altas concentraciones.
Creo que cambiaron la diapositiva. Pero bueno, les seguiré explicando. La meseta que se forma en la gráfica se debe a que las enzimas en esa parte ya están saturadas, es decir, todas las moléculas de enzimas disponibles ya están ocupadas procesando sustratos y cualquier molécula adicional de sustrato tendrá que esperar, por así decirlo, hasta que una enzima se desocupe, por lo que la velocidad de reacción está limitada por la concentración de enzimas. Factores que afectan la actividad enzimática. Las enzimas funcionan mejor dentro de rangos de temperatura y de pH específicos, y bajo condiciones que no son las adecuadas, una enzima puede perder su capacidad de unirse a un sustrato. Es por eso que la temperatura, el pH y la concentración son los factores que suelen afectar la actividad enzimática. En cuanto a la temperatura, sabemos que generalmente al aumentar la temperatura acelera cualquier reacción y bajarla la hace más lenta, pero sin embargo en las enzimas las temperaturas altas puede causar que éstas pierdan su forma, o sea, se desnaturalice y deje de trabajar. En cuanto al pH, cada enzima tiene un rango óptimo de y cambiar el pH fuera de este rango hará más lenta la actividad enzimática, y los valores altos de pH pueden causar igualmente la desnaturalización de la enzima. Concentración. En concentración podemos encontrar la concentración de la enzima tanto del sustrato que afectan la actividad enzimática. En cuanto a la concentración de la enzima, aumentar la concentración acelerará la reacción, siempre y cuando se disponga de sustrato al cual unirse. Una vez que todo el sustrato esté adherido, la reacción deja de acelerarse, puesto que no hay algo a lo que las enzimas adicionales se puedan unir. Concentración del sustrato. El aumentar la concentración de sustrato también hace que la velocidad de reacción aumente hasta un cierto punto, y una vez que todas las enzimas se han adherido, cualquier aumento de sustrato ya no en la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles están saturadas y trabajando a su máxima capacidad. La siguiente, por favor. Chicos, no sé si vean la pantalla, no la veo. Me sacó el sistema y ya estoy otra vez. Fue cuestión de un minuto, pero nada más veo a Tobías, no veo a su compañera, ni la pantalla porque están proyectando. Ya empiezo a verla, gracias. Bueno, sí, ¿podrían pasarle a la siguiente diapositiva, por favor? No, la anterior. Bueno, seguimos con la inhibición enzimática competitiva y no competitiva. Enzimas pueden ser reguladas por otras moléculas que aumentan o disminuyen su actividad. Las moléculas que aumentan la actividad de una enzima son conocidas como activadores, mientras que aquellas que disminuyen la actividad de dicha enzima se llaman inhibidores. De esta manera, un inhibidor enzimático es una molécula que se une a una enzima disminuyendo su actividad. Hay varios tipos de moléculas que bloquean o promueven la función enzimática y que la afectan por distintas rutas. En muchos casos, la molécula no se une permanentemente a la enzima. En ese sentido, el inhibidor es reversible. En cuanto a los inhibidores reversibles, se dividen en grupos de acuerdo con su comportamiento de unión, pero aquí solo analizaremos los inhibidores competitivos y los no competitivos. Un inhibidor puede unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato.
Por ejemplo, al pegarse al sitio activo, que es la parte en donde el sustrato se va a unir a la enzima. Esto se conoce como inhibición competitiva, porque el inhibidor compite con el sustrato por la enzima. Es decir, solo el inhibidor o bien el sustrato puede estar unido a la enzima en un momento dado, mas no los dos. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega a otro sitio y evita que la enzima haga su función normal. Se dice que esta inhibición es no competitiva porque el inhibidor y el sustrato pueden estar unidos a la enzima al mismo tiempo, lo cual lo podemos ver en la imagen de la izquierda, en donde en la primera parte de hasta arriba vemos la reacción normal de una a la enzima. En la otra imagen de abajo, en el cuadrito de la izquierda, podemos ver la inhibición competitiva, en donde el inhibidor o bien el sustrato se unen a la enzima, mientras que en la imagen de abajo igual, pero a la derecha, podemos ver la inhibición no competitiva, en donde tanto el sustrato como el inhibidor se unen a la enzima al mismo tiempo. Se puede diferenciar entre un inhibidor competitivo y uno no competitivo por la forma como afecta la actividad de una enzima del sustrato. De esta forma, si un inhibidor es competitivo, disminuirá la velocidad de reacción cuando no hay mucho sustrato, pero si hay mucho sustrato, este ganará. Como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, creo que es la línea morada es la enzima, representa la reacción de la enzima en su estado normal. Y el de color verde, limón, representa el inhibidor competitivo. Color celeste al no competitivo. En cambio, si un inhibidor es no competitivo, en este caso, la reacción catalizada por la enzima jamás llegará a su velocidad de reacción máxima normal, incluso en presencia de mucho sustrato. Este se debe a que las moléculas de enzima que están unidas al inhibidor no competitivo están envenenadas y no pueden hacer su función independientemente de la cantidad disponible del sustrato. Esto lo podemos comprobar con la gráfica tomando en cuenta la enzima normal, en donde éste alcanza su velocidad de reacción normal, mientras que el inhibidor no competitivo, cuando este está presente, esta gráfica no alcanza la actividad normal. La siguiente, por favor. La última parte sería la aplicación de las enzimas en la agronomía. Las enzimas juegan un papel más en el suelo, en el ciclo de nutrientes y en particular, ya que se sintetizan. Gracias. Sí, les decía, las enzimas juegan un papel vital en la agricultura y en el ciclo de nutrientes, en particular, ya que se sintetizan, acumulan, inactivan y descomponen constantemente en el suelo. Las enzimas son esenciales para el metabolismo microbiano y para el funcionamiento del suelo. La actividad enzimática del suelo es la responsable de la formación de estables que contribuyen a la estabilidad del ecosistema del mismo e intervienen en los ciclos de los elementos como el del nitrógeno, el fósforo y del carbono. Las enzimas del suelo cumplen un papel crucial en el movimiento de nutrientes de este, ya que transforman las sustancias contenidas en el suelo en compuestos más simples, liberando de esta manera nutrientes que pueden ser utilizados para las plantas, a través de las raíces o bien por los numerosos organismos que habitan en el suelo. Si en el suelo no ocurriera esta actividad enzimática, el movimiento de nutrientes en el propio ecosistema del suelo sería extremadamente bajo. De aquí la importancia de las enzimas en la agronomía. Esto sería todo de nuestra parte. Sería todo. Bueno, chicos, pues ya tenemos el tiempo encima, son 10:24. Excelente presentación, excelente material, pero desafortunadamente no pudimos otra vez realizar preguntas, aclarar términos. Entonces, con base en esto, voy a modificar el calendario que teníamos para la siguiente semana. El lunes
vamos a dedicar toda la clase a dudas, aclaraciones, comentarios. Me voy a apoyar en el material que ahorita proyectaron sus compañeros. ¿Por qué? Porque es el que contiene algunas partes que otros equipos omitieron para aclarar muchas propiedades de los aminoácidos. Entonces, yo les pediría, Tobías, que veo que es el estudiante técnico aquí, que nos haga llegar a mi correo electrónico, por favor, ese material. Si es muy pesado porque es muy grande, lo divida en aminoácidos, proteínas y enzimas para el lunes apoyarnos toda la clase de repaso en esto. Continuamos con el jueves para la práctica. Ya le envié a Emanuel el material y entonces el viernes continuaríamos con los equipos 4 y 5 para el tema de ácidos nucleicos. Los quiero felicitar. Fue un problema lo de la capacidad del internet en algunos de los compañeros, pero el material estuvo excelente. Se abocaron a todos los temas o subtemas. Me habían dicho que no podían resumirlo más. Estuve en contacto con ellos por un mensaje que me enviaron. Permití que fuera más tiempo porque pues efectivamente este tema es muy extenso. Los felicito y bueno, les envío mis mejores deseos para un feliz fin de semana. Yo voy a enviar mi corazón como hicieron los compañeros, ya me enseñaron. Entonces nos vemos el lunes. Descansen, carguen pila y bueno, creo que merecen también ellos un corazón porque representaron también muy bonito, igual que los otros equipos. Muy bien, gracias Marta. Gracias Yulicen, muy bien. Bueno, pues los voy a dejar. Tengo que estar en Chapingo a las 11. Así es que andamos, corre y corre. Ya les platicaré qué pasó en Chapingo. Ya les platicaré el lunes. Muchas gracias, Jerónima. Todos, Tobías, todos los que participaron. Somos 45. Falta un compañero. No sé si sea el compañero Herrera que tuvo tanto problema de transmisión. Tienen que contemplar los equipos restantes, problemas que se llegarán a presentar así. Ahora, que haya yo hecho una excepción hoy de mayor tiempo es porque efectivamente el tema es muy grande. Aquí como que los compañeros tuvieron que haber desarrollado un poquito de capacidad de síntesis, pero lo que tengo que retomar, y algo fue muy bueno, vincular la importancia de las proteínas con la agricultura. Eso fue lo mejor. Y también se atrevieron a comentar conceptos un poco complicados, como es el PI, punto isoeléctrico, las cargas a través del pH en los aminoácidos. Eso no es tan sencillo de conocer, de interpretar y poder explicar. Entonces, hay que retomar esta información. El equipo 2 lo retomó muy someramente y el equipo 1 no lo consideró. No consideró las propiedades de los aminoácidos. Entonces, bueno, no voy a dar calificación hasta que todos presenten. Ya ahorita yo ya tengo mi calificación de los 3 equipos, pero me prefiero reservar. Reitero mis buenos deseos para que descansen este fin de semana. Son 10:28. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego.